Muy bien. Debo confesarles algo, tengo un problema, porque para leer me tengo que sacar los lentes y para verlo me los tengo que poner. Así que no sé qué hacer. Esa es la verdad. Vamos a intentar de hacer algo, porque siempre es bueno verlos, pero también tengo que leer. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, partamos. Este es el primer discurso o mensaje de un fin de semana intenso, interesante, que tiene que ver con dos aspectos que ustedes ya recibieron, dos objetivos, dos temas que vamos a querer cubrir durante estos días. Va a ser como una clase de universidad, porque vamos a estar recibiendo mucha información, vamos a estar probablemente interactuando en las clases, que son un formato distinto, y por lo tanto el gran desafío que vamos a tener acá es cómo lo que yo voy a escuchar, lo que yo voy a entender o lo que yo voy a estar en desacuerdo o lo que yo voy a querer hacer, cómo mantengo esa catarsis de la primera emoción en el tiempo. ¿Cómo hago del entusiasmo con el cual termino el día, lo mantengo en el tiempo, lo sostengo? Porque fíjense que los dos conceptos que vamos a ver esta semana o este fin de semana tienen que ver con también yo, que es básicamente incitar a la acción, y también soy columna, que es básicamente entender mi rol. Ambos, en un orden X, están íntimamente relacionados, pero definitivamente no se pueden quedar en este fin de semana solamente. Entonces, mi objetivo es... Este mensaje es para ustedes para 6 meses más, o para un mes más, o para el lunes, o el próximo año. Déjenme colocar acá, que quiero ver bien, no sé, creo que se me apague la pantalla. Listo. Yo le he titulado a este medio mensaje Autodisciplina. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la autodisciplina con lo que vamos a ver hoy y mañana? ¿Qué tiene que ver la autodisciplina con mi carrera cristiana? ¿Qué tiene que ver la autodisciplina con mi crecimiento espiritual? ¿Qué tiene que ver la autodisciplina con, por ejemplo, también yo? ¿O qué tiene que ver la autodisciplina con soy columna? Para los que aún tienen cierto escepticismo de entender la conexión entre ambos, entre lo que es nosotros y la autodisciplina, los quiero invitar a la siguiente reflexión para iniciar el tema. El apóstol Pablo fue un tremendo instrumento en las manos de Dios, nadie duda al respecto. Se ocupó especialmente de difundir el mensaje llevando a muchas ciudades, como Éfeso, Corintios, Romanos, por nombrar solamente algunas ciudades. Fue perseguido y apedreado, no fue fácil, pero por alguna razón se mantuvo por muchos años haciendo esto. Vamos a 2 Corintios, hermanos, para ver este aspecto particular del mensaje. Acompáñenme a 2 Corintios y vamos a leer en el capítulo 11 a partir del versículo 24. Entonces, 2 Corintios 11, 24. De aquí el apóstol nos relata lo que había estado sufriendo hasta el momento que escribe esto. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ciertamente la vida del apóstol no fue fácil y probablemente algunos de nosotros sentimos cierta empatía con eso, ¿no? Podemos entender, imagínense estar 1 día y medio en el mar, sin agua probablemente, con la sal, con el sol. Creo que
muchos de nosotros a la hora estaríamos desesperados. Pero estuvo un día y medio. El apóstol Pablo era una persona definitivamente estimulada, motivada, con una entrega total a lo que hacía. Dominado totalmente por el amor de Cristo, no en vano tuvo una experiencia de conversión muy fuerte. Recuerden cómo él se fue convertido. Y al ser objeto del amor y de la gracia de Dios, lo transformó. Contra toda lógica, porque le estaba persiguiendo a la iglesia. A pesar de esto, esta experiencia lo transformó en el motor que llevaba interiormente a una entrega absoluta. Veamos este motor, porque aquí vamos a ir conectando con la autodisciplina. Veamos el motor interior que tenía el apóstol. Vamos a Gálatas 2. Yo le llamo motor, o yo le llamo la fuente de energía, la fuente inagotable de energía que tenía el apóstol para mantenerse en pie con un objetivo claro por tantos años. Gálatas 2, y vamos a leer en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente, no justamente, juntamente al lado mío. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante, porque aquí, cuando alguien llega a escribir esto, con esta inspiración, uno puede entender que su motivación, su estímulo, su energía proviene de este entendimiento, de que él, ¿verdad?, como dice acá, ya no vive él, sino que vive Cristo. De lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Y fíjense ahora en Romanos 7, acompáñenme allá, porque el que llegue a escribir esto podría parecer inconsistente con lo que vamos a leer ahora. El mismo apóstol que escribió en Romanos 7:14, aquí hablando del pecado que mora en mí, es el mismo apóstol, la misma persona. Vamos para allá. Este es un excelente ejemplo de un mensaje desde el corazón. Él reconoce y expone su vulnerabilidad, de su lucha entre su yo espiritual y su yo carnal, aún entendiendo él que es Cristo en quien mora. Vámonos a Romanos 7, versículo 14, y vamos a leer ahí una rápida descripción de un lamento. Dice, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, versículo 18, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Vemos en estos versículos cómo Pablo vivió la lucha que corría en su corazón humano de aquella naturaleza humana que todos tenemos, cómo ésta se revela. Entonces tenemos por un lado una persona azotada, ¿verdad? Una persona que vivió naufragios, peligros por todos lados, que entiende y siente que ya no vive la carne, vive el espíritu, pero por otro lado, relata de forma muy abierta cómo él tiene que luchar todos los días, ¿verdad? ¿Cómo él se mantiene en pie? ¿Cómo él aguanta tanto? ¿Cómo él es capaz de levantarse y seguir dando mensajes, seguir pregonando la verdad?
¿Cómo lo hace? Eso es parte de lo que vamos a ver respecto a la autodisciplina. Si Pablo vivió esta lucha interna sabiendo quién fue él, ¿estamos nosotros libres? ¿Somos mejores que Pablo? No lo sé, pero somos humanos, eso está claro, ¿no? ¿Cómo podemos entonces ayudarnos en esta lucha? ¿Qué podemos nosotros agregar a nuestro arsenal de herramientas, a nuestra caja de herramientas, para ayudarnos a hacer frente a esta batalla constante? Herramientas como la oración, el estudio, el ayuno, la meditación son necesarias, pero requieren de motivación, requiere de romper la inercia y hacerlo, requiere de disciplina. Vamos a escuchar hoy día temas y vamos a salir muy entusiasmados. Pero ¿cómo sostenemos esos temas en el tiempo? ¿Cómo hago que ya el lunes no me olvide? ¿Cómo hago que el próximo fin de semana estén aquí todavía? ¿Y cómo hago que en un año más estén todavía ahí? Eso es disciplina. No es solo energía y pasión, es disciplina. ¿Qué hace que usted sea cristiano? Esta es una pregunta habitual y generalmente estamos recibiendo ciertos mensajes cada cierto tiempo que nos definen como cristianos. Tuvimos un mensaje muy interesante, el investirnos como cristianos la semana pasada, ¿no? Voy a hacer la misma pregunta porque está súper alineado con lo que vamos a conversar acá. Mucha gente lo define que es el simple hecho de creer en Dios y aceptar a Jesucristo como su Salvador, lo sabemos. Pero esta simple definición no dice mucho acerca de su carácter personal, cómo lo viven. Mucha gente que está de acuerdo con que Dios existe y que Jesucristo es su Salvador, pero no tratan de vivir como debieran vivir, solo piensan y están un poco de acuerdo. Analicemos un poquito más esta pregunta. ¿Qué distingue a usted de otras personas que se llaman a sí mismas cristianas? Hay muchas, pero partamos con algunas definiciones. No celebro Navidad, ¿verdad? No como cerdo, ¿cierto? No guardo fiestas paganas en general. Y yo podría relatar o redactar una serie de cosas que no hacemos que nos distinguen de otros grupos. Estas cosas indudablemente nos diferencian de la gran mayoría de los grupos cristianos actuales en el mundo. Pero permítanme preguntarles de otra manera la misma pregunta. Quiero ser, como cristiano, ¿quiero ser definido según lo que hago o lo que no hago? Es lo mismo, ¿ah? Pero ¿cómo quiero ser definido yo? ¿Según las cosas que no hago o según las cosas que hago? Si nos imaginásemos lo siguiente, Cristo regresa hoy día, o mañana, o el lunes, y viera cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Será nuestra conducta? ¿Cómo será nuestra conducta en ese momento? El hecho de que guardamos el sábado, el hecho que no guardamos el domingo, ¿qué es lo que va a valorar más Jesucristo cuando llegue? ¿Lo que hacemos o lo que no hacemos? Puede ser que la respuesta sea similar para ustedes, pero para mí hay una diferencia relevante. No hacer es básicamente una cierta inacción, ¿no? Estar un poquito parado. Hacer requiere esfuerzo. Y esa es la gran diferencia. Podemos llegar a la misma conclusión. Puedo demostrar ser cristiano no haciendo. La pregunta es, ¿quiero eso o quiero demostrar ser cristiano haciendo? Para acercarnos a la respuesta a la pregunta ¿qué hace que usted sea cristiano? Vamos a hacer un par de pasajes, o un pasaje de Juan, donde leeremos un relato sobre un encuentro de una mujer samaritana y Cristo. En ese tiempo, los samaritanos y judíos no se llevaban bien. Eso hoy día también. Tenemos términos geopolíticos, etnias que no se llevan bien, culturalmente hablando o por temas históricos. Por ello,
Y contrario a lo que ella hubiese esperado, Cristo comenzó a conversar con ella y durante la conversación el tema llegó a cómo adorar a Dios. Se llegó a entender cómo se adora a Dios. Veamos esto en Juan 4, muy breve. Les voy a leer acá Juan 4, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 21 al 24. Dice Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Veamos esta conversación que Cristo explica que adorar a Dios es mucho más que estar en cierto lugar o practicar determinados rituales. Recuerden el contexto de la conversación. Estaban hablando acá de cómo se adora. Él explica que debemos adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significa que cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos porque queremos evitar un castigo o ganar una recompensa, sino porque queremos. Hace tiempo atrás me recordaba el mensaje de Don Omar respecto al temor de Dios, que generalmente se confunde con un temor de que me pueden castigar, y en realidad es mucho más profundo ese concepto. Tampoco adoramos a Dios porque es una obligación. Lo obedecemos no por temor, sino por amor. Cristo señaló que el amor debe ser la motivación detrás de nuestra obediencia cuando dijo en Juan 14:15, no vayan allá, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vamos viendo que el apóstol Pablo sufrió, tenía un objetivo, pero de algún lugar sacaba energía. De algún lugar se levantaba, no creo que tenía un salario excepcional, ¿verdad? No lo motivaba el dinero, no lo motivaba el estatus. Él pasaba con problemas. Yo me imagino vivir esa vida, castigado o pasando peligros todo el día. ¿Pero qué lo motivaba? ¿Cómo se levantaba? Debemos adorar a Dios por el amor y respeto absoluto que tenemos por Él y su Hijo Jesucristo. Eso es lo que uno de alguna forma extrae de la vivencia del apóstol Pablo. ¿Y qué podemos decir en cuanto a la verdad? Ya hablamos de adorar, vamos a la verdad. ¿Qué significa adorar a Dios y a Jesús en verdad? Esto nos lleva de vuelta a algunas cosas como no comer cerdo, o porque vamos a la iglesia el día sábado y no el domingo, o porque estamos atendiendo las fiestas anuales. Nuevamente, Juan 17:17, no vayan allá, lo leo muy breve, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es Juan 17:17. Entonces, ¿qué nos define como cristianos? ¿Qué nos hace cristianos? Bueno, nuestro amor y verdad. Ambos unidos, nunca separados. Y generalmente uno lleva al otro. No sé en qué orden, pero uno lleva al otro. Están indivisibles. Para entender la verdad y hacerla, se requiere motivación por el amor de Dios. El amor que Él nos da. Si ustedes recordaran por qué están acá, cuándo se bautizaron, en qué estaban pensando, en qué estaban inspirados, si logran recordar ese momento, van a sentir un flujo de energía. Porque ese es el ser humano, se motiva, se estimula con cosas buenas, yo viví esta experiencia, me hundí en el agua y salí limpio. ¿Qué significa eso? Imagínense vivir esa energía todos los días. Pero entonces, la motivación nuevamente entonces es nuestra fe, nuestro llamado, nuestro potencial. Si yo me levanto todos los días sabiendo mi potencial, ¿cuál es tu potencial? ¿Cuál es su potencial? Ser parte de la familia de Dios. ¿Eso no los motiva? Si hoy día tengo un mal día y pienso en eso, da lo mismo lo que haya vivido hoy día. Yo tengo un tremendo potencial y lo quiero lograr. Ciertos puntos, difícilmente, sin estos puntos, sin esta motivación, difícilmente podemos cumplir con la verdad, que es correr la carrera. ¿Cómo corre una carrera espiritual? Que es difícil. Hoy día hay que trabajar los sábados,
Hoy día me invitan a una cena y hay cerdo, marisco, ¿cómo es que no comes eso? Lo que si ustedes se imaginen, porque cada uno tiene los desafíos y pruebas que Dios pone, ¿verdad? Tomando en cuenta su propia característica. ¿Cómo yo puedo mantener la verdad sin amor? La verdad implica hacer, y el amor es la fuente, es pensar, es entender, es comprender. Pero entonces, ¿por qué yo creyendo, teniendo fe y amor, sabiendo y creyendo en mi potencial, sabiendo la promesa de ser parte de la familia de Dios, no soy capaz a veces de mantener la verdad? Aquí me refiero, por ejemplo, a los mandamientos de Dios o instrucciones, o ser simplemente un buen cristiano. Así de simple, una buena persona. Estoy de falta de amor por Dios y la fe, es que realmente he perdido la motivación o la fe, hago cosas sin realmente querer hacerlas. No se preocupen, el apóstol Pablo vivió exactamente lo mismo, pero fue capaz de llegar al final, porque él vivía el amor todos los días, entendiendo lo que significa el amor, el conocer, el saber que fuimos rescatados, por ejemplo. Si no logro guardar los mandamientos, por ejemplo, me equivoco, simplemente no tengo las ganas de hacerlo. ¿Alguien se ha sentido sin ganas de hacer algo? Cristianamente hablando, por supuesto. ¿Es que he dejado de amar? ¿O de comprender que Dios me rescató? Creo que, y como lo vivimos con el apóstol Pablo, quizás a veces no es por falta de amor, es simplemente por falta de disciplina. Y aquí entramos al tema de la disciplina. Porque, hermanos, no siempre vamos a estar con la energía, con la claridad o con la motivación. Somos personas, el ser humano es una persona débil, que tiene un corazón engañoso. Como dice Dios, ¿quién lo va a entender? Entonces, ¿cómo logro conectar mi carrera y cómo logro en esos valles emocionales mantenerme igual arriba? Bueno, si queremos que Cristo nos encuentre haciendo, fíjese que justo nos encuentra haciendo en nuestros momentos más bajos, emocionalmente hablando. Quizás, ¿con qué nos encontrará haciendo? ¿Qué le será? ¿Cómo logramos sortear eso? ¿Cómo logramos mantenernos enrelados? Si queremos que Cristo nos encuentre haciendo, debemos ser disciplinados. Ya tenemos el amor, creemos en esto, hemos vivido en esto y hemos vivido cosas buenas y cosas malas, separaciones y reuniones. Ya somos veteranos en el amor. Ya nadie nos va a decir, no, sabes que la doctrina en realidad no es tan así, va por acá. No. A nadie de ustedes les va a quitar la experiencia del bautizo. A nadie de ustedes les va a quitar la experiencia de la Pascua, de las fiestas, de juntarnos. Nadie les puede robar eso. Las únicas personas que pueden cancelar esas emociones son ustedes mismos. Pero nadie más de afuera se los puede robar. Ya tenemos el amor, nos falta mantenernos en la verdad. Jim Rohn, que fue un connotado autor y orador motivacional estadounidense, una vez dijo en uno de sus libros: todos debemos sufrir una de estas dos aflicciones, el dolor del rechazo y el dolor de la disciplina. Así de simple. El dolor del rechazo, cuando te dicen que no, en el amor, en lo que sea, en un trabajo, ¿verdad? Y el dolor de la disciplina. Porque justamente la disciplina no es fácil. Cuesta. Y me quiero quedar en la segunda, el dolor de la disciplina. Luego él continúa, la disciplina es aquello que usualmente te aleja de lo que deseas o quieres en ese momento. Y como decía el apóstol Pablo, ¿qué es lo que deseaban sus miembros? No hacer lo bueno. Entonces la falta de disciplina es hacer lo que mis miembros quieren, lo que mi cuerpo quiere. Entonces, aparentemente, la disciplina es la que nos permite hacer frente a eso. Peter Hollins, autor de varios libros bestseller de temáticas hacia el estudio del comportamiento humano, indicó en uno de sus libros:
poseer autodisciplina y fuerza de voluntad, que es un poco lo mismo, ¿no? Es tener la capacidad de hacer cosas difíciles, en este caso se pone desagradables, porque dichas acciones favorecen tu bienestar a largo plazo. Es decir, tener la capacidad de hacer cosas difíciles o desagradables porque tú entiendes que tienen un bienestar a largo plazo. Y aquí hay otra interesante. La carrera espiritual es sí o sí una carrera a largo plazo. Como dicen en la Biblia, es una maratón de 45 kilómetros, o de 42, perdón, 42 kilómetros la maratón. En este caso es una maratón para toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacemos cosas hoy día pensando en la meta de 15, 20 años más tarde? Pero si cambiamos un poquito la definición que da este autor, que es lo que es la autodisciplina, yo lo diría de esta siguiente forma. Poseer autodisciplina y fuerza de voluntad es tener la capacidad de hacer las cosas de Dios a pesar de nuestra naturaleza humana. Porque dichas cosas nos favorecen en nuestra relación con Dios, favorecen nuestra carrera espiritual y nos acerca al plan de Dios. Porque dichas cosas nos ayudan en la verdad, en vivir esta carrera. Si logramos arraigar la autodisciplina y la fuerza de voluntad como un hábito inconsciente, estaremos mejor preparados a los embates de Satanás. Ya tenemos una nueva herramienta en nuestro set, en nuestra cajita de herramientas, ¿no? Que es la autodisciplina. No entraré en detalles técnicos, pero hoy, y debido a muchos estudios, se ha reconocido la capacidad del cerebro de modificar algunas conductas arraigadas gracias a su capacidad de reorganizar constantemente las conexiones entre neuronas, que se le llaman sinapsis. Siempre se entendió que quien nació chicharra, muere chicharra. Bueno, no es tan verdad. Por supuesto, mientras más arraigado el hábito, más difícil cambiarlo, pero se puede. Es lo que se le llama la neuroplasticidad. Por lo tanto, el que sienta que no es disciplinado, y yo levanto mi mano, porque me cuesta ser disciplinado. Yo creo que tengo, ¿cómo se llama cuando alguien es disperso? Tiene un nombre clínico. Bueno, yo estoy seguro que no ha sido diagnosticado nomás. Eso, TDAH, TOC, qué sé yo. Bueno, creo que las tengo todas. Quien sienta que no es disciplinado, o que sienta que ya no lo fue, que es otra actitud, una cosa es decir, no, ya soy indisciplinado, o no, ya fue, ya no va a hacer ningún cambio. Son miradas distintas. No se preocupe. La autodisciplina se ejercita y por lo tanto se puede fortalecer, como un músculo. Y si se puede ejercitar, también se puede fatigar. Por eso es lo interesante, porque es un músculo. Me gusta esa comparación. Para demostrar esto, permítanme leerles un experimento que hicieron sobre la fatiga cognitiva. Este experimento fue realizado por Roy Baumeister, psicólogo especializado en psicología social, y buscaba validar la hipótesis de que la autodisciplina requiere energía, requiere motivación, requiere una fuente. Y cuando esta es baja, nos volvemos indisciplinados. En una reunión, se los voy a leer muy breve, juntó a mucha gente, 70 personas, y a uno les dio rábanos amargos para comer y a otros les dio cosas dulces para comer. Y no podían comer del otro. Aunque podían, no debían. Entonces los que estaban comiendo, porque el grupo completo estaba con hambre, entonces los que fueron asignados con rábanos debían alimentarse con rábanos desagradables. No sé si el rábano es malo o bueno, a mí me gusta, pero aparentemente ese día lo hicieron amargo, lo hicieron particularmente malo. Y a los que están asignados con cosas dulces, comían dulce. Ellos podían cruzarse, es decir, el que fue asignado con rábanos podía elegir un candy o lo que sea. Y el que estaba comiendo candy podía elegir un rábano. Obviamente, los que estaban esforzándose por cumplir la instrucción eran los que estaban comiendo rábanos, porque pudiendo comer algo más rico, no debían hacerlo.
Eso por 2 horas. Agarró al grupo y los colocó los puso a hacer puzzles. El mismo puzzle, a todos. Bueno, descubrió que los que estuvieron esforzándose por 2 horas de no comer lo dulce, se rindieron antes en el puzzle. Estaban más agotados. Porque un puzzle, tú sabes, es empezar a buscar las piezas, mirar, observar, para acá, para allá. Bueno, descubrió que los que comieron cosas dulces hicieron todo el puzzle. O estaban súper entusiasmados, estaban entretenidos, estaban felices. Pero los que comieron rábano, no. Y bajaron los brazos, como dice acá, rápidamente. Su fuerza de voluntad de mantener las ganas de hacer el puzzle como fue instruido era menor. Se rindieron antes. El análisis de esta persona fue que los sujetos que fueron forzados a resistirse a las cosas dulces agotaron su fuerza de voluntad en esa tarea. Y cuando se les pidió participar en otra tarea difícil, cognitivamente hablando, ya estaban agotados. No querían más guerra. Quizás hemos caído en tentación, hermanos, en nuestra carrera espiritual. O no hemos resuelto satisfactoriamente una prueba. O nos sentimos contrariados porque no hemos cumplido con lo que Dios nos pide en su verdad. Quizás simplemente porque no llegamos, es simplemente porque llegamos agotados a la prueba. Dios nos pone una prueba justo en el peor momento de mi vida. Estoy estresadísimo, agotado. Y quizás Satanás se encargó de drenarnos antes. Quizás se preocupó de que llegásemos con la fuerza de voluntad un poquito disminuida. Por ello, porque hoy día vamos a aprender cosas, vamos a recibir clases, les quiero dar un par de tips para mantener o para mejorar o para reforzar o para desarrollar la autodisciplina. Cómo lo que yo aprendo y que me gustaría hacer, lo sostengo en el tiempo. Cómo lo que yo estoy aprendiendo hoy día o estar en desacuerdo, porque ustedes no tienen por qué estar en acuerdo. Pero ese es el debate lindo que se genera a partir de estas instancias. Vamos a hablar de quién soy yo, qué significa columna y cuál es mi rol. Ok, pucha, quiero hacer esto. Ok, quiero verte en 6 meses más. Porque van a haber momentos en que no lo quiero hacer, porque estoy drenado. Y ahí entra la disciplina. Ahí entra el dolor de hacerlo, como dice el autor, ¿verdad? Vamos a hablar, probablemente los que están familiarizados con temas de psicología, lo que es la motivación intrínseca y extrínseca. Pero vamos rápidamente. Por ello quisiera darles algunos consejos para que mejoremos nuestra autodisciplina. Estos consejos se dividen en 4 bloques, que es tener una correcta motivación, conocer los drenadores de energía, propiciar un ambiente y ejercitar lo incómodo. Vamos con el primero. Tener una correcta motivación. Sentirse motivado significa estar entusiasmado por algo. Tener un propósito claro y preciso. Y esta motivación debe tener una meta específica en mente. Si mi motivación es mejorar el mundo, ya mañana lo perdí. Pero si mi motivación es hacer que todas las mañanas tal persona se sienta cómoda para que vaya al colegio, está bien. Preciso y concreto. ¿Y qué voy a hacer para eso? Preciso y concreto. Por lo tanto, la motivación es un resultado concreto que supuestamente justifica un trabajo y el empleo de la fuerza de voluntad. Saberlo es una parte esencial de la disciplina porque tenemos que ser conscientes. ¿Qué decía? Una cosa que me agrada mucho o me sorprende el apóstol Pablo es que él era extremadamente consciente de sus debilidades. Él sabía dónde caía, él sabía dónde fallaba, él sabía lo que le podía pasar. Y probablemente él lo que hizo fue evitar eso, no evitándole, sino que propiciando un contexto en que no se viese forzado a que su debilidad se asomase. Si tuviéramos una fuente ilimitada de motivación, quizás temas como la desidia, la pereza, distracciones, no serían un problema. Pero no tenemos fuentes ilimitadas de motivación. Pero en la vida real esto no es así. Y por ello saber y precisar qué los mueve es vital. Veamos un ejemplo de una persona extremadamente motivada en la Biblia. Vamos a leer distintos versículos del Salmo 119. ¿Y de quién estamos hablando? De David.
Versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Pónganse los zapatos de esa persona escribiendo esto. Creo que está en un nivel distinto de energía, definitivamente. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y curiosamente en la Biblia aparece con signos de exclamación. Si lo llevamos a un tema oral, no es pasivo el comentario, es activo. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. David sabía lo que lo motivaba, lo llegó a escribir para inspiración hacia nosotros. Tenía además lo que se llamaba una motivación intrínseca. Y aquí un tema muy interesante, es decir, le generaba satisfacción personal o plenitud por hacer las cosas por él, no para el resto. No para que el resto diga, y se manifestaba en forma de logro, crecimiento personal y progreso. Ambas motivaciones son correctas, no creo que se malinterprete, pero la diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca, en que la intrínseca yo lo hago para mi placer, lo hago porque creo que quiero ser buena persona, quiero cumplirle a Dios, quiero seguir las leyes, etc. Extrínseca es porque requiere una recompensa exterior, que alguien me reconozca lo bueno que estoy haciendo, que alguien vea. Y aquí lo interesante, si yo hago las cosas con una motivación intrínseca, que es para Dios, yo tendería a pensar que la motivación es infinita, porque viene de Dios. Si yo hago algo por una motivación extrínseca, porque quiero que me vean cuán bueno soy, ¿verdad? El día que no me digan nada, ¿tendré energía o no? Porque para motivarme extrínsecamente te quiero que me lo digan, te quiero observar eso, requiero que me reconozcan, quiero que, ¡oye, qué bien! Lo cual no está mal, siempre es lindo, siempre es rico una sopita de pollo, ¿no? Calentita el alma. Pero si mi motivación se basa en aspectos extrínsecos, déjenme decirle que la energía es limitada. En algún momento se les va a acabar. En algún momento no van a recibir lo que esperaban recibir del entorno. ¿Y qué van a hacer ahí si ya no tienen energía? Bajamos las defensas, bajamos la autodisciplina, bajamos la fuerza de voluntad. Entonces también preocúpense cuál es mi motivación para hacer lo que quiero hacer o voy a hacer. Bloque 2, reconocer los bloques de energía, o los drenadores de energía, perdón. En este bloque nombraré solo algunos de ellos por tiempo, pero como siempre les insto a buscar y estudiar sobre ellos, porque los drenadores no son los mismos para cada uno. No todos los drenadores aplican a cada uno de nosotros, como les explicaba, cada uno de nosotros somos un mundo totalmente diferente y reaccionamos de forma distinta a los estímulos. Síndrome de la falsa esperanza. Este es el que más me gusta, lo puse en primer lugar porque me gusta mucho. Uno de los mayores errores que las personas cometemos a la hora de desarrollar la autodisciplina es la creencia de que cambiar un hábito es fácil, o hacer algo, o comprometerme con algo. Y como resultado de esta creencia, solemos tener altas expectativas, poco realistas en muchos de los casos, y esto es una garantía de fracaso. Y cada vez que fallamos debido a esto, retrocedemos porque nos sentimos desanimados, frustrados. Nos resta esperanza de lograrlo y por supuesto que nos resta energía. No, yo ahora voy a, no sé, ¿qué se me ocurre? Voy a barrer todos los días a la iglesia, acá. Porque me siento, quedé súper encantado con las charlas, con las clases. ¿Cuánto va a durar eso? Y si mejor lo cambiamos una vez cada semana o cada 2 semanas, yo me comprometo, vengo un día, es distinto. Manejar los objetivos o los hábitos o lo que sea de una forma realista. Y para eso ustedes se conocen mejor que nadie. ¿Qué puedo comprometer y qué no? Procrastinación versus disciplina, que es otro
aspecto de este bloque. ¿Les ha pasado que esperamos las condiciones perfectas para hacer algo y así justificamos nuestra inacción o postergación? Todas las luces verdes, como dicen. Si no están las luces verdes en lo que yo quiero hacer, no lo voy a hacer. Es fácil postergar una oración, un ayuno, un estudio, porque estoy cansado, o puedo ser interrumpido, o porque no es el mejor lugar, o porque tengo algo más en mi mente, o que simplemente no estoy de humor. Lo que debemos hacer para mejorar es simplemente no esperar a estar listo. Just do it, como dicen. Solo hacerlo. Sáquenla, lo voy a hacer. En valentón, lo voy a hacer. No tengo los ingredientes para mañana, hago lo que hay. Pum, sale. No procrastinar, como dicen la palabra. Puede que en primer momento les parezca algo como que no tiene sentido, pero en muchos casos damos excusa, pero en muchos casos sí damos excusas. Generalmente no estamos nosotros dando excusas de no hacer lo que debemos hacer. Entonces pregúntense, ¿qué impedirá? Pregúntense, ¿estoy realmente esperando todas las condiciones perfectas para hacerlo? Háganlo. Si van a estudiar, mira, que me gustaría tener un papel impreso de esta forma, porque si no me falta el lápiz. Lean, estudien, ayunen, oren. No, es que voy a partir a las 7, no a las 6 como yo quería. Partan. ¿Cuál es el problema? Uno se pone el problema. Y el que más me gusta, la racionalización. A veces nos felicitamos por haber sido disciplinados. No, yo llevo 3 semanas barriendo, por siguiendo con el ejemplo anterior. Y estoy muy bien. Pero la realidad es que con frecuencia destruye el progreso por el cual nos estamos felicitando. Esto lo explicaré con otro experimento que hicieron en la Universidad de Chicago, que ilustra muy bien este punto. Los investigadores reclutaron a personas que estaban haciendo una dieta y los felicitaron a todos por el progreso de su dieta. Lo están haciendo súper bien. Y por los excelentes resultados, por alcanzar todas sus metas de peso. Luego se les dio a elegir una manzana y un chocolate, a manera de recompensa. ¿Qué creen ustedes que pasó? El 85% de los individuos escogieron el chocolate. Racionalizaron que, después de todo, se lo merecían. Pues no era parte de la dieta. Habían llegado a una etapa exitosa, pero faltaba aún más todavía. Pero dijeron, ¿sabes qué? Me merezco el chocolate. ¡Pah! Se lo comieron. ¿Para qué ayunar hoy? Según mi calendario, si logré ayunar tantas veces antes, ya lo hice en forma como yo quería. Pero la realidad es que con frecuencia, la verdad es que debemos aislar nuestros éxitos. Porque cuando racionalizamos nuestros éxitos, nos damos licencias. Baja la guardia, baja la voluntad, baja la autodisciplina. Es un drenador de energía. 3. Ejercitar tu músculo de incomodidad. Dijimos que la autodisciplina es un dolor. Y tenemos que experimentar el dolor, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo. Esto que sí que suena un poquito raro, pero veamos. La autodisciplina es por naturaleza incómoda. Porque voy a hacer algo que no me da por hacer. Por compromiso, que tengo que hacerlo, etc. Nunca te someterías a una batalla que implica ser disciplinado, a menos que tengas un fuerte propósito y motivación en tu mente, por supuesto. Es un hecho que la autodisciplina se sentirá como una obligación en muchas cosas o en muchos momentos. Entonces, tengo que ayunar. Me cuesta partir, pero probablemente a las 6 horas ya, sí, en realidad, qué bueno que partí ayunando. Qué bueno que me comprometí con la iglesia con esto, porque viví ese proceso, me obligué y lo estoy haciendo y ahora estoy disfrutando. ¿Cuántos de ustedes, que esto pasa habitual con la gente que hace gimnasia, se obliga a levantarse en la mañana para ir al gimnasio? Pero ya estando en el gimnasio, oye, qué bueno que me obligué, estoy disfrutando la concho. Y salgo y durante el día digo, qué bueno que fue el gimnasio. Pero les aseguro que no estaban pensando así en la cama a las 6 de la mañana. Pues. Están con esa lucha, ¿verdad? Bueno, nuevamente, la autodisciplina es dolor, como dicen. Es un hecho que la autodisciplina se sentirá como una obligación en muchos casos. Entonces, lo que necesitamos en abundancia no es la autodisciplina por sí misma, sino que una gran capacidad y manera de tolerar la incomodidad. ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de
resistir lo incómodo? Acá un par de sugerencias. Esto puede ser para cualquiera. Practicando, poniéndonos en situaciones incómodas, viviendo y experimentando situaciones incómodas. ¿Qué puede ser, por ejemplo, cuántos de ustedes regatean? ¿Cuántos no les gusta regatear? Hágalo. Siéntense en una situación incómoda. Puede no estar relacionada con la autodisciplina, pero les cambia las características, ¿no? El enfrentar. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, si ven a alguien que bota un papel en la calle? Algunos pasan de largo, por supuesto, pero pongamos que ustedes se preocupan. Hay dos formas de actuar ahí. Tomar el papel y botarlo en el canasto, o tomar el papel y decirle, oiga, ¿sabe? Se le cayó el papel. No es tan fácil. No lo harían yo en la calle probablemente, pero sí quizás en un contexto más laboral. ¿Por qué no? Pero exponerse al incómodo, aunque sea no está relacionado con la disciplina en sí, es empezar a crear ese músculo, a fortalecerlo. Sin duda, es como, por ejemplo, yo quiero correr la maratón, pero yo voy al gimnasio y hago pesa, hago pierna, hago core, hago etcétera. ¿Por qué? Porque quiero correr una maratón. Entonces hago otras cosas que están asociadas a correr la maratón. Acá en la autodisciplina, lo incómodo está asociado a la autodisciplina. Finalmente, porque se está dando el tiempo, propiciar un ambiente. Los ambientes que ustedes crean, tienen un alto impacto en la autodisciplina, que es lo que yo creo que le pasaba al apóstol Pablo, porque pueden drenarles constantemente, o por el contrario, pueden ayudarnos a preservarla y ejercitarla. Veamos esto. Minimizar las distracciones, o mejor dicho, fuera de la vista, fuera de la mente, es un concepto que encaja acá. Las distracciones socavan sigilosamente nuestra autodisciplina y ocurre oculto en un segundo plano. No lo estás pensando, pero te está afectando. Si queremos leer, por ejemplo, un artículo o un pasaje de la Biblia y tenemos nuestro celular acá, ¿qué va a suceder? Probablemente vamos a estar desconectándonos en la lectura varias veces, porque tengo el celular acá a la mano. Bueno, agarren el celular y llévenlo a otra habitación. Ya no tienen esa distracción. Si quiero leer la Biblia, un capítulo, pero la Biblia está guardada en el quinto cajón de una cómoda de la habitación más helada. Pero tengo que leer la Biblia, lo tengo acá anotado en mi lista. Me tengo que ir allá, tengo que ir a sacar. Ya se me olvidó. Bueno, dejen la Biblia abierta en su velador. Cuando se vayan a acostar, la van a ver. ¿Qué creen que va a pasar? Probablemente nos vamos a dormir, pero más de una vez lo van a leer y se van a acordar. Yo tenía que leer este capítulo, tenía que leer, y justo está abierto ahí, capítulo 3, versículo 4, perfecto. Eso se llama propiciar un ambiente. Si tienes el hábito, nuevamente, de tomar el teléfono sin pensar, sáquenlo. Si quieren un artículo, ábranlo. Si queremos, por ejemplo, ayudar a la iglesia, y para eso requiero estar preparado, esa preparación, escríbanla, pongan en el refrigerador. Sábado tanto, tengo que llevar esto, o tengo que hacer esto, o debo llamar a alguien. Anoten, entonces cada vez que ustedes van a buscar el agua, ahí está ahí, está propiciando. Y, es que no tengo el número, pongan el número ahí, tengo que buscarlo, pónganlo ahí. Háganse la vida fácil, planifiquen ese proceso, hagan un ambiente cómodo. Conclusión, hermanos. Queremos que nuestro cristianismo sea definido por lo que hacemos, más por lo que no hacemos. Queremos que Jesucristo nos encuentre haciendo, nos encuentre fluyendo entre el amor y la verdad, entre la fe y el hacer. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene una lucha contra la naturaleza humana. Lo escribió el apóstol Pablo y nosotros no somos nada distintos. También lo escribió David, muchas veces. Hay muchos ejemplos de eso. Y Satanás lo sabe. No en vano el apóstol Pablo nos dejó Romanos 7, como les explicaba. La disciplina, entonces, toma fuerza como una cualidad importante y necesaria para el cristianismo. Una cualidad importante y necesaria para lo que vamos a escuchar estos 2 días. Y entenderla, cómo podemos fortalecerla, es nuestra responsabilidad. Nadie se nos va a acercar, va a tocar la puerta y nos va a decir,
tú deberías ser un poquito más disciplinado. Es una decisión interior, propia. La disciplina nos puede definir como cristianos. Por ello, pidamos siempre en oración, no solamente que nos dé fuerza y energía, sino que nos haga consciente de esta necesidad, que nos haga consciente de nuestras debilidades, que nos haga consciente de qué nos falta, de cómo puedo trabajarla para poder, al final de nuestras vidas, llegar a la meta. Buenos días, hermanos.